Gracias, mi hermano Samuel. Una alegría poder reencontrarnos después de las actividades del día. Es un privilegio que en un día no regular de culto, de adoración, por nuestra programación especial, podamos estar juntos con el propósito de estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice que donde quiera que estén dos o tres reunidos en el nombre del Señor, allí estará para bendecirlos. En esta noche somos, por la gracia de Dios, un gran número de sus hijos que nos encontramos aquí reunidos. Nosotros empezamos el sábado con esta serie de orientación profética tomando el libro Eventos de los Últimos Días como libro de texto, teniendo la Biblia evidentemente como el fundamento, la base de lo que hemos estado compartiendo. La palabra profética más segura. Me gusta mucho ese texto del apóstol Pedro, porque en medio de un mundo lleno de incertidumbre, de temor, de dudas, donde hay tantas teorías, especulaciones, donde hay tantas creencias, nosotros en medio de ese mundo, de ese cuadro, podemos con certeza avanzar con pasos firmes en la dirección correcta, porque como pueblo tenemos la palabra profética más segura. Hemos hecho énfasis en que el propósito por el cual Dios nos ha dado predicciones acerca de eventos que están en el futuro es por las palabras que Jesús pronunció, de que lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda crean que yo soy. Si hay algo que ha fortalecido mi fe en particular a lo largo de estos años de peregrinaje en este mundo y con la esperanza de poder concluir mi historia terrena sellado para la vida eterna, es la palabra profética más segura que tenemos. En esta noche vamos a continuar con lo que ha sido la línea de pensamiento que desde el principio hemos enfatizado. Y es primero entender que ninguna profecía es de interpretación privada. La profecía dada por Dios tiene un significado, una aplicación. No es polisémica, es monosémica. No es de la manera que cualquiera quiere interpretarla. Es de la manera como el Señor ha revelado que debe ser interpretada. Y la Biblia es su propio intérprete. Por eso hemos dicho que el Apocalipsis es una especie de océano donde desembocan 65 arroyos que si conocemos de estos arroyos y vamos a la simbología de ese océano, de ese lago llamado Apocalipsis, no naufragaremos al hundirnos en los símbolos del Apocalipsis, más bien nuestra fe será fortalecida y nuestra comprensión del pasado, el presente y el futuro será muy clara. Tristemente, muchos han naufragado en el libro del Apocalipsis. Y eso mucho incluye a muchos adventistas del séptimo día. Algunos son dados a la especulación, a la suposición, a lo fantástico, a lo novedoso, a lo sensacionalista. Otros, en cambio, son indiferentes. El enemigo, cuando no logra llevarnos al fanatismo, nos lleva al frío formalismo. O sea, el enemigo no está contento con que nosotros procuremos tener una experiencia auténtica con el Señor. Si soy indiferente, si soy frío formalista, si soy tibio, cuando tomo conciencia de esa realidad y quiero una auténtica experiencia cristiana, el enemigo interviene para empujarme al fuego del fanatismo. Sin embargo, en Jesús tenemos un perfecto equilibrio. En esta noche, antes de comentar los capítulos correspondientes a este programa especial, quisiera darle la oportunidad
a la hermana Felicidad de que nos comparta algunos párrafos del espíritu de profecía. Y esto por la razón de que hemos enfatizado la importancia que tiene el capítulo 24 del libro de San Mateo, un capítulo eminentemente profético, predicciones que Jesús hizo con aplicaciones primarias para la nación judía, en quienes se cumplirían las primeras declaraciones de Jesús, y posteriormente para nosotros que hemos alcanzado los fines de la tierra, de los siglos. Por eso hemos dicho que la profecía Mateo 24 es profecía clásica y es profecía apocalíptica. Tiene declaraciones, predicciones que tendrían cumplimiento en la nación judía, y vimos que lo de la destrucción del templo en el año 70 era parte de esas declaraciones de Jesús, y también tenemos declaraciones que tendrían cumplimiento a lo largo de la historia en la dispensación del cristianismo. Así que, hermana Felicidad, es el momento para que nos compartas algunos párrafos para luego entonces, los minutos que nos queden, introducir el tema de esta noche. Muy bien, gracias Tony, muy buenas noches para todos una vez más. Le voy a compartir algunos párrafos aquí de Lena White de El Espíritu de Profecía. El primer párrafo que voy a compartirle se encuentra en Obreros Evangélicos, la página 154. Y dice lo siguiente, presten atención porque es muy, muy, muy importante lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice, el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen, escuchen bien, expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presten las verdaderas y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Es muy interesante lo que ella dice aquí, que hagamos énfasis, Tony, en lo que es Mateo 24, porque también nos concierne a nosotros hoy. Muy importante. Hay otra cita también que les quiero compartir del conflicto de los siglos en la página 34. Dice, en referencia a Mateo 24, dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Eso está en el conflicto de los siglos, en el primer capítulo del conflicto de los siglos. Dice también, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Por eso es el énfasis, por eso es que nosotros tenemos, ya nos aconseja que debemos predicar, enseñar, conocer Mateo 24. Y otro parafito, Tony, si me permite, que es tan sumamente interesante, dice que mientras estas profecías tuvieron el cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los postreros días. Eso se encuentra en Testimonio para la Iglesia, volumen 5, página 753. Sobre el Monte de los Olivos, Cristo explicó
los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres, terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principios de dolores. Mateo 24, 6, 8. Y dice también, aunque estas profecías se cumplieron parcialmente por la destrucción de Jerusalén, se cumplirán más directamente en los posteriores días. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351. Y voy terminando ya con esta última que dice, la ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Palabra de vida del Gran Maestro, página 102. Y concluyo diciendo que en el conflicto de los siglos, ese libro que es tan importante que nosotros también tenemos que leer, es aconsejable que se lea Mateo 24 acompañado con el conflicto de los siglos. ¿Por qué? Porque el conflicto de los siglos lleva una secuencia idéntica a lo que es Mateo 24. Y se nota desde que empezamos a leer los primeros capítulos y así va la secuencia. Es una manera, es precioso leerlo ambos, Mateo 24, estudiarlo junto con el conflicto de los siglos. Esas son las citas que tenía para ustedes en esta noche. Gracias, felicidad por compartirnos estos párrafos del espíritu de profecía. Agradezco mucho tu participación. Como notarán, cada noche estoy tratando por la brevedad del tiempo y para poder terminar de tal manera que ustedes puedan irse a descansar. No estoy leyendo muchos párrafositas, pero en esta noche quise que Felicidad nos compartiera esas por la importancia que tiene Mateo 24, ese pequeño apocalipsis de los evangelios. Es importante, hermanos, que entendamos que como cristianos necesitamos estar fundamentados en un así dice Jehová. Me preocupa cuando un predicador, no importa cómo se llame, empieza a proclamar mensaje o a suponer cosas. Yo supongo, yo creo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, primero le dijo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Luego le dijo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Y luego le dio un consejo a Timoteo, que prediques la palabra, no de la palabra, no acerca de la palabra, porque yo puedo predicar de la palabra y no estar predicando la palabra. Puedo predicar acerca de la palabra y no estar predicando la palabra. La palabra es un producto integral, es completo y yo no debo una parte sí, otra parte no, sacarla de contexto. Por esto necesitamos ser cuidadosos. El predicador, el cristiano, no comparte especulaciones ni suposiciones. El énfasis en esta semana es que tenemos la palabra profética más segura. Y San Mateo nos advierte en ese sermón de Jesús, nos señalan puntos que es necesario tomar en cuenta. Uno de ellos, y que comentamos anoche, fue, el Señor dijo, el día y la hora de mi venida, nadie lo sabe. Y no es que en algún momento alguien va a saber el día y la hora en el contexto de el cumplimiento de nuestra misión para decírselo al mundo. Si bien es cierto que cuando la gracia termine, nosotros estaremos seguros de nuestra salvación en Jesús y ya no habrá tiempo para el arrepentimiento ni para volver atrás, como dice el Apocalipsis.
nuestra misión, nuestro legado, el mensaje que tenemos que proclamar en el contexto del triple mensaje angelical, el mensaje de salvación, de esperanza a un mundo que perece. Hoy en día no existen profecías de tiempo. La Biblia está llena de profecías de tiempo, pero hoy hay señales de los tiempos, no profecía de tiempo. No hay una fecha para cuándo se va a terminar la gracia que le haya sido revelada al hombre. No hay una fecha para cuándo va a ser promulgada la ley dominical. No hay una fecha para cuánto tiempo va a durar el mundo después que se promulgue la ley dominical. Y digo esto porque en esta semana de orientación profética quisiera dejar a un lado teorías especulativas y mucho menos hacerme eco de teorías de conspiración. Me explico. Y voy a dar así a modo de resumen rapidito. En cuanto a profecías de tiempo, en la Biblia tenemos los 400 años que les fueron señalados a Israel que iba a estar cautivo en Egipto. Profecía de tiempo. Otra profecía de tiempo fue la de los 1120 años que durante la construcción del arca y el llamado del mundo antidiluviano al arrepentimiento, Dios le otorgó como tiempo de gracia. Esa fue otra profecía de tiempo. Otra profecía de tiempo fueron los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez que fueron dados a Egipto en un momento histórico particular. Esas fueron profecías específicas de tiempo. Otra profecía de tiempo fueron los 3 años y medio que no iba a haber lluvia ni rocío, sino por la palabra de Dios enviada a través del profeta Elías. Esa fue otra profecía de tiempo. Otra profecía relacionada con el tiempo y que se viene ligada a una profecía que es la más abarcante de la Biblia, es la profecía de los 2300 tardes y mañana referente al santuario. Ahora, anterior a esa hay una profecía de tiempo también, los 70 años que Israel estaría cautivo en Babilonia. Todas estas fueron profecías de tiempo. Y también de los 2300 tardes y mañana, los 490 años que tenían que ver con el desarrollo de la historia desde los días de Daniel hasta la venida del Mesías, también fue profecía de tiempo. De hecho, Gálatas 4:4 dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estas eran profecías de tiempo. En la dispensación del cristianismo solamente tenemos 2 profecías de tiempo, la de los 2300 tardes y mañana y la profecía que más veces se repite en la Biblia, en Daniel y el Apocalipsis, los 1260 días, 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo. Estos son los periodos de tiempo en cuanto a profecía que ya luego en la semana, en algún momento me gustaría desarrollar, pero doy en esta noche esa introducción porque me preocupa en la actualidad tantas voces especulativas. Voy a decir otra cosa, ténganme paciencia. En esta noche voy a decir otra cosa y es con relación a la importancia de esta semana, porque yo no soy de los que se hace eco de teorías de conspiración. Entiéndase, como predicador no debo decir nada que yo no pueda extraerlo de las escrituras y confirmar con las escrituras en el cumplimiento histórico y en la realidad social política que nos rodea los eventos tal como están predichos. Voy a poner un ejemplo. Y los que están tomando nota, yo quisiera que esto lo analicemos muy bien, porque esta noche quiero decir cosas muy serias. Primero, voy a ir en retrospectiva. El coronavirus. ¿A quién se le atribuye el coronavirus? Pues muchos dicen que es un invento, un laboratorio de la China. El terremoto de Haití del 2010. Muchos dijeron que fue provocado por la tecnología de punta de la nación americana. El derribamiento de las Torres Gemelas en el 2001. Muchos dijeron que los autores intelectuales del derribamiento de las torres fueron los mismos líderes de la nación americana.
el hundimiento del Titanic en el 1912. Pues muchos dicen que no fue un accidente, sino que fue provocado y que había una élite detrás para provocar el naufragio. La gripe española de 1918 y que se extendió hasta 1920 y que más de 50 millones de personas perecieron. Se le atribuye a que entre las fuerzas en pugna, las naciones, que los alemanes, que los americanos, que ellos fueron los autores. Ahora, si me voy un poquito más atrás y síganme la secuencia, en el año 1347 se desató una pandemia llamada la peste negra. Pregúntenme a quién se le atribuyó la creación, el origen de la peste negra. A los judíos. ¿Saben por qué? Porque en medio de la peste negra que diezmó a Europa, que acabó con parte de África, la comunidad judía fue la menos afectada. Entonces empezaron los de la teoría de la conspiración a decir que los judíos habían provocado la peste negra. Pero si van un poquito conmigo más atrás, llegamos al año 64. ¿Quién incendió a Roma? Los de la teoría de la conspiración dijeron que fueron los cristianos. Y sabemos que Nerón aprovechó el incendio de Roma y se tomó a los cristianos como conejillos de India. Por la teoría de la conspiración, a ellos se les responsabilizó de ser los autores. Hago la pregunta, ¿podemos nosotros afirmar estas cosas? Pues nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y me voy un poquito más atrás, al año 31. En el año 31, en el desenlace ya de las escenas finales de la vida de Cristo, un personaje llamado Judas, pues se dejó usar por el enemigo y traicionó a Jesús entregándolo para su muerte. En República Dominicana hay un autor llamado Juan Bosch, que escribió un libro titulado Judas Iscariote el calumniado. Él escribió este libro basado en la idea de que hubo una teoría de conspiración contra Judas. Pero si nos vamos más atrás, llegamos a Esdras y Nehemías. Sanballat, Tobías y Gesén el árabe dijeron que Esdras y Nehemías estaban conspirando contra la corona. O sea, la teoría de la conspiración no es nueva. ¿Por qué digo esto en esta noche? Porque teniendo nosotros la palabra profética más segura, el triple mensaje angelical, el mensaje que estamos llamados a proclamar ante el mundo debe ser un mensaje extraído de las escrituras. De hecho, los bereanos creyeron al mensaje de Pablo porque a pesar de las teorías que había en el ambiente, no creamos que las teorías o las noticias son nuevas, a pesar de las teorías, Pablo expuso su mensaje extraído del libro donde debía ser confirmado que el mensaje era veraz. Y Pablo, Jesús, los apóstoles, siempre que predicaron la palabra. Porque solamente un mensaje extraído de la palabra puede ser confirmado con la palabra. Ningún predicador responsable se hace eco de suposiciones ni de teorías que no pueda él demostrar, como así dice Jehová, un escrito está. Ahora, lo que la profecía ha predicho, lo que el Espíritu de Profecía nos ha dicho acerca de los eventos, eso sí es confiable. Por eso Mateo 24 es tan importante. Dicho esto, quiero aprovechar para de los capítulos de esta noche, no sé cuántos lo leyeron. ¿Alguien leyó los capítulos relacionados con el tema de esta noche? Pues en esta noche los capítulos son la Iglesia de Dios de los últimos días. Estoy hablando del libro Eventos de los últimos días, que es una compilación de los escritos de Elena. Entiéndase, para los amigos que aún están en el proceso de entender el por qué nosotros como iglesia, aparte de la Biblia, solemos citar el espíritu de profecía, los libros escritos por Elena de White. Nuestro fundamento es la Biblia.
pero Dios nos ha dado lo que nosotros llamamos una luz menor. Y esa luz menor no es menor en autoridad. Hay que entender el contexto. El espíritu de profecía es una especie de telescopio. No agrega estrellas en el firmamento, sino que nos permite ver mejor las que ya existen. Como iglesia, nuestro compendio doctrinal está fundamentado en la Biblia y solo en la Biblia. Pero estamos muy agradecidos porque Dios nos ha dado orientaciones, dirección como iglesia para que verdades sepultadas bajo la tradición, olvidadas, descuidadas de la Biblia, podamos regresar a ellas y recibir la bendición del conocimiento de la verdad. En ese contexto, estos capítulos de la Iglesia de Dios de los últimos días, la vida devocional del remanente y el capítulo estilo de vida y actividades del remanente, es importante tomarlos en cuenta porque eventos de los últimos días no solamente habla de predicciones de cosas que van a suceder en el mundo, también habla de cuál debe ser la actitud, el estilo de vida y cuál está llamado a ser nuestra posición con relación a la iglesia. Dios tiene una iglesia sobre esta tierra. Es la iglesia fundamentada en la verdad. Es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y esa iglesia tiene nombre: Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una iglesia que nació de una profecía para cumplir una misión profética. Una iglesia que no es una iglesia más sobre la tierra. Dios no nos trajo a la existencia para que aumentara el número de iglesias, sino porque en medio de la realidad de las tantas iglesias existentes, Dios necesitaba un pueblo que toda la verdad que esas iglesias existentes poseen, este pueblo también las poseyera, pero que las descuidadas y olvidadas, este pueblo las recibiera y fueran parte de su misión. Por eso es que como iglesia, nosotros con nuestro nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, proclamamos de que creemos en el evento. ¿Cuál es el evento? Yo creo que ya ustedes están familiarizados con cuál es el gran evento. La segunda venida de Cristo. No lo olvidemos, el gran evento en el Antiguo Testamento fue la primera venida. El gran evento en el Nuevo Testamento es la segunda venida. Por eso nuestro nombre es Adventista, y como de la ley el mandamiento olvidado ha sido el cuarto mandamiento, el sábado, nuestro nombre incluyó el séptimo día, no porque sea el único mandamiento, sino porque es el mandamiento olvidado y que en medio del cumplimiento profético jugará un papel protagónico lo de la ley y el sábado, que lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué pasa con el tema a la luz de eventos de los últimos días fundamentados en la Biblia con relación a la iglesia? Pasan muchas cosas. Lo primero es, me da mucha tristeza, y lo voy a decir en esta noche, que personas que dicen creer en la Biblia, que dicen creer en el espíritu de profecía, que dicen estar hambrientos y ser celosos de la verdad, tristemente muchos al leer el Apocalipsis lo han interpretado muy mal. Me explico. En el Apocalipsis, la simbología tiene un significado. Voy a dar algunos ejemplos. En Apocalipsis, una bestia, según lo que nos dice Daniel 7, es un reino. Y cuando la Biblia habla de iglesia, usa el símbolo de mujer. Ahora, cuando la mujer hace uso del poder político, entonces la iglesia usa el símbolo de bestia. Pero cuando la iglesia es solo iglesia sin el poder político, es solo mujer. Mujer ramera. Es bestia cuando tiene poder político. Cuando no tiene poder político, no es bestia.
porque la bestia se refiere a reinos. Ahora, ¿qué pasa? Que en el Apocalipsis, y acompáñenme al capítulo 12 para hablar un poquito en esta noche de la iglesia del Señor, el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 12, recuerden que este es un lago, un océano, como usted quiera llamarle, donde desembocan todos los libros de la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice, apareció en el cielo una gran señal. Y esta señal consistió en una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer que describe Apocalipsis capítulo 12 fue una mujer víctima del odio, de los celos, de la persecución, según dicen los versículos siguientes, del dragón. Es evidente entonces que esta mujer representa a la iglesia de Dios sobre esta tierra. Ahora, cuando uno va en el Apocalipsis, y quisiera invitarles al capítulo 17, en el capítulo 17 del Apocalipsis nos habla el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndote, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Nosotros sabemos por el versículo 15 que las muchas aguas representan a muchedumbres, pueblos, naciones. Se está hablando de un poder que está sentado sobre la totalidad de la humanidad en este planeta. Ahora, ¿por qué es importante esto a la luz del capítulo que habla a la iglesia de Dios en el contexto de eventos de los últimos días? Por una razón fundamental. Hay 2 símbolos que la Biblia utiliza. Uno aparece en el capítulo 18 de Mateo. Acompáñenme al capítulo 18. En el capítulo 18 del Mateo dice, después de esto vi a otro ángel que descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí introduce el símbolo de Babilonia. Todos sabemos que de la Torre de Babel, luego de la nación de Babilonia, en los días de Daniel, es tomada esta como un símbolo de la iglesia, de un poder religioso falso, lleno de confusión y con creencias antibíblicas, como cuáles, como la inmortalidad natural del alma, que lleva a muchos a creer que los muertos salen, cuando la Biblia dice que el que se muere nada sabe y que su memoria fue puesta en olvido y que si era bueno no hace más bondad y si era malo no hace más maldad, sino que está hasta el día de la resurrección durmiendo. Esta iglesia ha enseñado cosas falsas y la Biblia le llama Babilonia. Ahora en el capítulo 3, vayan conmigo, de Apocalipsis, utiliza un símbolo para referirse a otra iglesia. En el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, versículo 14. En el versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y luego empieza a describir la iglesia que aquí aparece bajo el símbolo de la Odisea. Dicho sea de paso, la Odisea ya existía como iglesia en los días de Pablo, porque en la carta a los Colosenses, el capítulo 4, versículo 15, él se dirige a la iglesia de la Odisea. O sea, la Odisea ya era una comunidad donde existía una iglesia cristiana. Ahora es tomada como un símbolo y traída al océano, al lago del Apocalipsis. ¿Por qué es importante tomar en cuenta de dónde fueron tomados los símbolos y la aplicación de los símbolos?
Porque en la actualidad, y no es nuevo, aún en los días de los pioneros de la iglesia, algunos se atrevieron a proclamar que la iglesia era Babilonia. Y esta declaración es contraria a lo que dice la Biblia y a lo que dice la inspiración. ¿Por qué? Porque en la Biblia el símbolo para la iglesia falsa es la mujer ramera, es Babilonia. Pero el símbolo para la iglesia verdadera es la Odisea, en el contexto de que sería la última iglesia en la dispensación del cristianismo que Dios levantaría sobre esta tierra. Después de la iglesia de la Odisea no hay otra más. En el tiempo de la iglesia de la Odisea, el Señor, según lo que está predicho, va a venir con poder y gloria. Es importante que entendamos entonces cuál es la diferencia entre Babilonia y la Odisea, para que nadie venga a usted y le insinúe o le diga que la iglesia de Dios es Babilonia. En el capítulo que habla de la iglesia, de eventos de los últimos días, hay declaraciones muy particulares y que yo quiero en esta noche, una en particular, compartirla con ustedes. Y hago la pregunta antes de leer este párrafo. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al mensaje a Babilonia y el mensaje a la Odisea? No olvidemos que cuando el Señor se dirige a Babilonia y a los que están allí, Él le dice, salid de ella, pueblo mío, porque Dios tiene hijos sinceros en todas las denominaciones. Y en Babilonia no es la excepción. En Babilonia, la iglesia falsa, hay personas que adoran a Dios de acuerdo a la luz que han recibido. Hay personas que viven de manera sincera, honesta y devota la fe que han creído. Hay personas que en su ignorancia hacen lo mejor que está dentro de su conocimiento para honrar y glorificar a Dios. Por eso es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, al hablar acerca de quiénes eran su redil, sus ovejas, él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo traer y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Por qué? Hay personas que están en el lugar equivocado con la experiencia correcta, de acuerdo a la luz que han recibido. Pero hay personas que están en el lugar correcto con la experiencia equivocada. Y la Odisea responde a esa triste realidad. Quienes estamos en la Odisea no necesitamos salir de la iglesia. El llamado a los que estamos en la Odisea no es a salir de ella, pueblo mío. No, el Señor nos invita a salir de la tibieza, no de la iglesia. El Señor nos invita a cambiar nuestro estado espiritual, no nuestro compendio doctrinal. Como iglesia, la iglesia adventista del séptimo día tiene una doctrina pura, pero tristemente no todos vivimos a la altura de la luz que por la gracia de Dios ha hecho brillar sobre nosotros. Voy a leer este párrafo ilustrador de lo que estoy diciendo. La declaración empieza con una pregunta. ¿No tiene Dios una iglesia viva? La respuesta es, Él tiene una iglesia viva, pero es la iglesia militante y no la iglesia triunfante. ¿Entendemos esta terminología? ¿Cuál es la iglesia? Dice, Él tiene una iglesia, pero esta iglesia, ¿qué es? Militante. No es iglesia que triunfante. En otro lugar, ella usa una terminología parecida, pero con palabras diferentes. Ella habla de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Y me llama la atención esta declaración. Quiero que la tomen en cuenta. Cuando la hermana White dice, en todo tiempo las almas fieles han constituido la iglesia de Dios. He escuchado a predicadores muy sinceros, pero fuera de contexto, decir, es que la iglesia verdadera de Dios son las almas fieles. No, lo que la inspiración está diciendo no es eso. Lo que la inspiración está diciendo, y vamos a entenderlo a la luz de esta cita,
ella continúa diciendo, lamentamos. ¿Qué lamentaba ella? Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Que hay en medio del trigo, cizaña. Que hay en la iglesia militante, cizaña. Que hay en la iglesia visible, cizaña. Pero en la iglesia militante y visible no solamente hay cizaña, también hay trigo. Y yo digo, gloria a Dios por esto. Si bien es cierto que en la iglesia de Dios hay trigo y cizaña a todos los niveles, cuando digo a todos los niveles, digo, desde la conferencia general hasta la iglesia local hay trigo, pero desde la conferencia general hasta la iglesia local hay cizaña. Desde la conferencia general hasta la iglesia local hay enemigos internos. Desde la iglesia mundial, la conferencia general hasta la iglesia local, hay amigos de Dios y que viven para honrar y glorificar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? En la iglesia, la visible, y aún en la iglesia de Jesús, la breve, la pequeña, la de los 12, había uno que era cizaña. Judas era de la iglesia apostólica fundada por Jesús. En el círculo íntimo había uno que era cizaña y ese era Judas. O sea, nunca ha existido sobre la tierra una iglesia visible cuyos miembros sean todos cizaña, ni cuyos miembros sean todos trigo. Siempre ha habido una mezcla de trigo y cizaña. ¿Ustedes recuerdan la declaración que hizo Jesús con relación a la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué fue lo que él dijo? Déjenlos que crezcan como juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la siega. ¿Saben ustedes por qué no es prerrogativa de ningún líder de la iglesia, de ningún hermano, ni salir a identificar quién es cizaña y mucho menos tratar de erradicarla? Porque la cizaña, y voy a decir esto con mucha propiedad, la cizaña en la iglesia no es la persona que anda de manera abierta en pecado y haciendo su voluntad. La cizaña en la iglesia es lo que es la cizaña en los cultivos. Me explico. La cizaña del arroz, que es el cereal más conocido en Dominicana, no es el cadillo ni ninguna otra maleza. La cizaña del arroz es una plantita que es tan parecida al arroz en su nacimiento que es idéntica desde el punto de vista físico y no hay manera de hacer la diferencia. En su crecimiento, la cizaña del arroz es tan parecida al arroz que no hay manera de diferenciarla. En su desarrollo son tan parecidas que no hay manera de identificarla. Y no sé cuántos alguna vez han visto las plantaciones de arroz, pero cuando el arroz echa la espiga, la cizaña también la echa. Interesante. La cizaña del arroz echa espiga como el arroz y ambas están de manera vertical. ¿Qué sucede? Jesús dijo, esperen al final, porque ¿qué sucede? Cuando el arroz echa el grano, el peso del grano del arroz hace que la espiga se curve y caiga. Pero como la cizaña no tiene grano, porque es solo apariencia, no se queda de manera vertical. Y Jesús dijo, esperen hasta el final, porque solamente al final se supo quién era Judas en la iglesia apostólica, no antes. De hecho, la inspiración dice, si Judas hubiese muerto una semana antes de aquella semana histórica que tuvo como desenlace final la crucifixión de Jesús, los discípulos hubiesen lamentado la pérdida de Judas, porque la cizaña no es el miembro de la iglesia que anda a su manera haciendo y deshaciendo. La cizaña es lo más peligroso que hay en la iglesia, porque se parece al trigo. Pero no es tu trabajo, no es mi trabajo andar con un detector de quién es trigo o quién es cizaña. Tu responsabilidad y la mía es procurar con el poder de Dios ser trigo para el granero celestial. Que en la iglesia de Dios tú y yo podamos ser
lo que fueron Zacarías y Elizabeth, según lo declara Lucas. Vayan conmigo al libro de Lucas. Lucas, el capítulo 1. Si vamos a este capítulo, y hoy estamos hablando en contexto de lo que dice el espíritu de profecía con relación a la iglesia de Dios sobre la tierra. Yo no sé si ustedes estaban esperando hoy un tema basado en declaraciones apocalípticas, pero yo más bien quiero seguir la secuencia que está en el libro de Eventos de los Últimos Días. Lucas capítulo 1. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 1, versículo 5? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Y cómo se llamaba? Elizabeth. Y miren qué dice el versículo 6. Algo que ya quisiera yo que el Señor dijera de mí, de mi esposa. Algo que ya quisiéramos que dijeran de todas las parejas de la iglesia. Aquí dice de Zacarías y Elizabeth, que vivieron en tiempo cuando en la iglesia judía había una terrible apostasía y él era sacerdote, era un líder de la iglesia activo, con una investidura alta en el pueblo de Dios. Y digo esto porque algunos creen, no, es que es imposible ser fiel y ocupar un puesto dentro de lo que es el pueblo de Dios, porque todo el que es fiel lo saca. Mentira. La Biblia no confirma ni el Espíritu profecía eso. De hecho, la hermana White murió en 1915 siendo miembro de la iglesia que el Señor fundó en 1844. Pero algunos que la leen a ella han llegado más lejos que el profeta y han decidido irse del pueblo en el que ella permaneció y murió. Ahora leamos el versículo 6. Ambos. ¿Cuántos? Ambos. La esposa y el esposo, el líder de la iglesia y la hija del líder, porque ella venía también de la tribu, venía de la descendencia de Aarón. Ambos eran delante de Dios justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ellos eran trigo en medio de la cizaña. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta al hablar de los eventos finales? Porque si hay algo que el enemigo va a procurar es destruir lo que Dios quiere construir. Si hay algo que el enemigo quiere es que la iglesia adventista llegue a un estado tal que nosotros no podamos cumplir con la misión. Y hay enemigos internos y hay enemigos externos que están tratando de derribar y destruir lo que Dios quiere construir. Me permiten ahora, para que tengamos la comprensión del párrafo, leerlo de manera integral. Lo voy a repetir. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Testimonio para los ministros, página 45, Evento de los últimos días, página 48. Más claro de ahí, como decimos los dominicanos, no canta un gallo. Sí, tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia de Dios. Lamentablemente, como dice la inspiración, no son todos los que están, no están todos los que son. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por yo ser un adventista del séptimo día, ya no tengo un pasaporte para entrar al cielo porque soy de la iglesia. Estar en la iglesia, lo he dicho vez tras vez, es necesario, es importante, pero no es suficiente. Y es importante que entendamos en esta noche, mis hermanos, para
poder entender lo que la hermana White dice con relación a la vida de remanente, la iglesia final, que Dios nos tiene sobre la tierra con un propósito especial. Como iglesia, nosotros, tristemente, aquí dice, necesitamos 3 cosas: ser reprendidos, ser amonestados y ser aconsejados. ¿Cuál es el problema? Que hay líderes de la iglesia, hay miembros de la iglesia que creen que todo está bien. Y cuando alguien habla de algunas cosas que no están bien, entonces lo miran mal. Por otro lado están los que solamente ven males en la iglesia y no ven en realidad cuál es el propósito de la iglesia. Y el enemigo o nos lleva a cerrar los ojos para no ver la realidad de que hay cosas que andan mal, o nos lleva entonces al otro extremo de estar solamente con un detector para ver el mal. Sin embargo, en nuestra experiencia como adventistas del séptimo día, y voy a hablar ahora con los amigos que están en el proceso de dar su paso de una entrega total al Señor, que han estado estudiando con el grupo Amigos de Betania por siempre. Debo decirles que al entrar a la iglesia deben hacerlo conscientes de que en la iglesia hay trigo y cizaña. Y deben entrar a la iglesia conscientes de que esta es la iglesia de Dios con la doctrina pura, pero que hay muchas personas que no viven de acuerdo a lo que es la palabra de Dios dentro de la iglesia. Y deben de entrar a la iglesia con una decisión: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si al entrar a la iglesia miramos a Jesús y caminamos con Jesús, su iglesia que hoy es militante, en aquel día cuando pase a ser iglesia triunfante, tú y yo, si hemos sido trigo en el pueblo de Dios, formaremos parte del granero celestial. Ese es nuestro deseo y es nuestra oración. Y en esta noche, mis amados, esa es la gran inquietud. Mientras leía estos capítulos, pensaba en cuántos privilegios Dios nos ha dado como pueblo, como iglesia. Nos ha presentado un seguro de salud y un seguro de vida. Nos ha dado la reforma pro salud, nos ha dado la esperanza de vida y vida eterna, nos ha dado el sábado como una gran bendición, nos ha dado la esperanza de que si dormimos en él, porque la muerte nos llegue, despertaremos para vivir con él. Nos ha dado una maravillosa promesa de intercesión en el santuario en nuestro favor. O sea, como iglesia lo hemos recibido todo. Ahora es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a la luz que por su gracia Dios ha hecho brillar sobre nosotros. El llamado, y con esto termino, a los que están en Babilonia es salir de ella. Pero el llamado a los que somos de la Odisea no es salir de ella, pueblo mío. A los que estamos en la Odisea, el llamado es: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de los que están en la iglesia verdadera, pero con la experiencia equivocada, oye mi voz. Si alguno de los que están en la iglesia verdadera, con las doctrinas verdaderas, pero viviendo de la manera equivocada, oye mi voz. Si alguno de los que son parte del pueblo remanente, pero no viven como tal, oye mi voz. El Señor está diciendo: el que escuche mi voz y permita, al abrir la puerta, que yo entre, experimentará el auténtico reavivamiento y reforma, que es lo que nos capacitará para cumplir la misión mientras estamos sobre la tierra, y nos garantizará la vida eterna cuando el mundo no sea más. En esta noche, mis amados, el Señor nos bendiga, que mientras permanecemos en su iglesia como Zacarías y Elizabeth, seamos de esos que en medio de la impiedad, de la mundanalidad, podamos ser fieles, íntegros, no para nuestra propia honra y gloria, sino para la honra y la gloria de Dios, el fundador de esta maravillosa iglesia. Que el Señor nos guarde. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano Tony, por tremendo mensaje que el Señor
ha puesto en tus labios. Ojalá que cada uno de nosotros pues podamos atesorar ese mensaje en nuestros corazones. Vamos a darle gracias a las 44 personas que están conectadas en nuestro chat. Eso es Gloria a Dios. Un logro. Sí, esperamos de que mañana pues nos acompañen también por esta misma vía y que pueda fluir también pues las invitaciones para cada uno de los que están conectados y que puedan pues invitar a otros. No sé si el hermano Tony querrá cantar el himno o permitir que usted termine con la oración. Más bien quiero, Samuel, decirles que sí hablaremos de una serie de eventos que yo sé que muchos están esperando que hablemos acerca de ellos, pero que hemos tratado de ir paso a paso, tratando de colocar un fundamento sólido para que en medio de tantas voces y situaciones que hay hoy en día, nosotros no nos desenfoquemos, no nos desorientemos, no perdamos el rumbo, sino que mantengamos con la palabra profética más segura el enfoque, con los ojos puestos en Jesús. Así que vamos a orar. En esta noche oramos para que los que tienen que ir a descansar, su merecido descanso, pues puedan ir con este mensaje en el corazón. Oremos. Amado Padre, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra revelada, tanto por la Biblia, que es esa luz, como dijiste a través del salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias porque en la Biblia podemos encontrar tu voluntad revelada, porque en ella están reveladas en sus páginas el pasado, el presente y también el futuro. Gracias, Padre, porque nada malo es eterno, porque todo el sufrimiento, el dolor que han provocado el pecado, ese terrible virus, y que hoy la humanidad está sufriendo bajo otro virus que es consecuencia de estar en este mundo de pecado. Gracias porque nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en tus promesas que son fieles y verdaderas, tú has dicho que todo aquel que por la fe acepte entrar en tu reino ahora, cuando el mundo no sea más, estará sellado para la vida eterna. Oh Padre, sabemos que en tu iglesia visible, en tu iglesia militante, tristemente, el enemigo tiene sus agentes, que hay cizaña en medio del trigo. Pero gracias porque también en tu iglesia hay trigo. En tu iglesia hay miembros, hay líderes, hay pastores auténticos, genuinos, comprometidos con la verdad, que desean ser santificados por la verdad y que anhelan proclamar ante el mundo el mensaje de la salvación, tal cual ha sido revelado en el triple mensaje angelical. Oh Padre, en esta noche, tú conoces nuestras necesidades. Tú lo has dicho, tanto lo dijiste en la oración modelo de que sabías de qué cosas teníamos necesidad, como también lo dijiste en el mensaje a la Odisea en Apocalipsis, al decirnos que tú conoces nuestra condición. Nos has dado no solo un diagnóstico, también nos has dado la cura, la medicina, el antídoto. Gracias porque no nos has abandonado a nuestra suerte en medio de nuestro estado de tibieza y mundanalidad, sino que por tu gracia y tu amor nos has dado la oportunidad de ser reprendidos, aconsejados, amonestados. Y es nuestro deseo, Padre, en esta noche, que todos los miembros de este grupo de amigos de Betania por siempre, nuestros amigos de las demás iglesias que nos acompañaron en esta noche, aquellos que están estudiando tu palabra, gracias por esta maravillosa oportunidad. Es nuestro anhelo y deseo, Padre, estar sellados para la vida eterna. En esta noche que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor, danos un sueño restaurador y permítenos vivir cada día para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos por los méritos de nuestro amado Salvador e intercesor en el lugar santísimo del santuario celestial,
nuestro Salvador, Cristo Jesús. En tu nombre, en su nombre te lo pedimos todo. Amén.